Seguimos en el bloque 2, el desarrollo de la empresa. Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a darle una vuelta a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y también a las multinacionales, de lo más pequeño a lo más grande sin salir del mismo vídeo. Como sabéis, la pyme es la pequeña y mediana empresa, es decir, empresas que tienen, como hemos visto en vídeos anteriores, menos de 250 trabajadores. Son las empresas más pequeñas del tejido productivo, pero eso no quiere decir que sean las menos numerosas, al contrario, es de las que más hay. ¿Cómo son las pyme en España? Pues concretamente en España las pymes suponen el 99,9% del total de empresas existentes. Es decir, que de cada 100 empresas, 99,9 son pymes. ¿A cuántos trabajadores dan empleo? Pues a bastantes. Los autónomos y microempresas dan empleo a 32,6 de cada 100 trabajadores, las empresas pequeñas a 18,6 de cada 100 y las medianas a 14,8. Vale, pero no suman 100. En concreto, 32,6 más 18,6 más 14,8 suman 66. ¿Qué pasa con los 34 trabajadores que faltan? Bueno, pues que encuentran empleo en la gran empresa. Sí, las grandes empresas son pocas, apenas ese 0,1%, pero dan empleo a un 34% de los trabajadores de España. ¿A qué se dedican las pymes? ¿En qué sectores podemos encontrarlas? Pues obviamente en todos. Lo que sucede es que en algunos es menos probable que haya pymes. Concretamente, la industria es un terreno especialmente poco apropiado, ya que suele requerir inversiones y volúmenes de producción grandes para poder ser rentable. Así, tenemos que un 10% de las pymes se dedican a la agricultura, un pequeño 6% a la industria, un 10% a la construcción y el sector en el que más se prodigan, sin duda alguna, es el de servicios, con casi un 73% de las empresas. Por volumen de ingresos, las microempresas sin asalariados ingresan menos de 2 millones de euros anuales, lo cual parece bastante lógico. Entre las microempresas con asalariados empiezan a aparecer algunas que facturan más de 2 pero menos de 10 millones. Obviamente esas son las menos. La estrecha franja roja en la cima de la columna. La mayoría, la inmensa mayoría, siguen perteneciendo al mundo de las de pocos ingresos, de menos de 2 millones. Según va creciendo, la pyme va ingresando más. En cuanto aparecen las pequeñas empresas, ya suele ser más frecuente que algunas ingresen más de 10, pero menos de 50 millones. Algunas mantengan ingresos entre 2 y 10 millones, pero lo más frecuente sigue siendo la cifra inferior a los 2 millones. Y ya cuando hablamos de las medianas, vamos completando el cuadro con cifras de ingresos más variadas, siendo lo más frecuente las facturaciones entre los 2 y los 50 millones. En cuanto a la forma jurídica de la empresa, lo más habitual es el autónomo, un 50% de las pymes. Le sigue la SL con un 36%, otras formas jurídicas con un 10%, sobre todo cooperativas y laborales, y a mucha más distancia la SA con un 3%, dado que esta figura está pensada más bien para empresas de tamaño grande. Ser una empresa pequeña y mediana tiene inconvenientes. En primer lugar, menores posibilidades de financiación. Dado que su patrimonio suele ser pequeño, las entidades financieras no son demasiado generosas a la hora de conceder préstamos y créditos, suelen exigir el compromiso personal del empresario. En segundo lugar, los costes medios con los que trabaja la pyme suelen ser más elevados. Recordemos que para reducir el coste medio y obtener economías de escala es necesario trabajar a gran escala. La pyme no puede hacerlo. En tercer lugar, el poder negociador de la pyme es reducido. Compra reducidos volúmenes de inputs a sus proveedores, vende reducidas cantidades a sus clientes, no tiene, por tanto, capacidad para imponer sus condiciones ni a unos ni a otros. En cuarto lugar, sus trabajadores deben ser más polivalentes y menos especializados. Es decir, la pyme no puede dedicar a uno de sus, digamos, escasos 8 trabajadores a ejercer solamente tareas contables. Probablemente tenga que ocuparse también de atender a los clientes, de facturar, de empaquetar y de muchas otras cosas. En una gran empresa se especializaría en una única tarea que dominaría a la perfección. Aquí tiene que atender a varias cosas.
Y finalmente, los medios de promoción al alcance de las pymes son de carácter local. No pueden hacer grandes campañas en televisión o radio y, por el contrario, deben concentrar sus escasos recursos en medios de comunicación más selectivos si quiere sacarles rendimiento. Pero no todo van a ser inconvenientes. Las pymes también presentan algunas ventajas, como una mejor adaptación al mercado. Ante un cambio en las condiciones del mercado, la pyme es más ágil que una gran empresa, que muchas veces está sujeta a procesos burocratizados que la hacen ser lenta de reflejos. Además, las pymes suelen tener una menor conflictividad laboral, ya que al ser menos empleados y jefes, al haber relaciones más directas, es frecuente que todos estén al tanto de las condiciones económicas de la empresa y que las negociaciones sean más fáciles de que lleguen a buen término. Si bien decíamos que la pyme tiene dificultades para financiarse, también es cierto que necesita menores inversiones. A veces con un local en alquiler, un par de ordenadores, una furgoneta y poco más ya se puede empezar a trabajar. Finalmente, la pyme conoce a su cliente a la perfección, obviamente porque tiene menos clientes. Aquí no esperemos escuchar esas voces pregrabadas pidiendo al cliente que seleccione opciones. El trato suele ser directo y a la cara, lo cual muchos clientes agradecen y por eso prefieren dirigirse a este tipo de empresas y no a otras más grandes e impersonales. En otro orden de cosas, una cuestión interesante es el proceso de internacionalización de las empresas. Cómo pasan de ser empresas nacionales a ser empresas con presencia en otros países. Normalmente, los primeros pasos en el proceso de internacionalización pasan por las exportaciones. Una empresa con sede en un país exporta a otro. Pongamos, por ejemplo, que una empresa de embutidos de Lalín, en Galicia, envía sus productos a Estados Unidos. Puede llegar un momento en el que esta mera operación de exportación sepa a poco y que la empresa vea oportunidades de establecerse en el país de destino de sus productos para ampliar sus operaciones. Tal vez pueda buscar un socio local y establecer una joint venture o tal vez lo pueda hacer por sus propios medios, comprar unos terrenos, dotarlos de las instalaciones adecuadas y producir sus embutidos en los Estados Unidos. Si la cosa sale bien, ¿quién le impide repetir la experiencia en otros países? De ahí a la internacionalización solo hay un paso. De hecho, la estructura típica de una multinacional pasa por una empresa matriz, la que en su día dio origen a todo el negocio, que es propietaria de otras empresas creadas en diferentes países. Tal vez algunas de ellas se dediquen a la fabricación, otras al diseño y desarrollo de productos, otras a la comercialización. Todas esas empresas de su estructura suelen ser jurídicamente independientes, pero en el plano económico suelen estar perfectamente engranadas para cumplir con la misión global de la empresa. Tanto es así que la empresa multinacional aprovecha las ventajas que cada país le puede ofrecer. Allí donde la mano de obra es barata, se aprovecha para fabricar aquellos productos intensivos en el uso de esa mano de obra. Allí donde hay elevados niveles de renta, se venden los productos de la empresa. Allí donde los tipos impositivos son bajos, se aprovecha para pagar los impuestos del grupo. Allí donde hay buenas universidades y centros de investigación, se contrata personal técnico. Allí donde las materias primas son baratas, se adquieren. Y allí donde hay aranceles elevados se evitan mediante desvíos de la producción o inversiones directas. En suma, el hábitat de la empresa multinacional es el mundo entero y realiza cada operación de su proceso productivo allí donde más le conviene. Las empresas multinacionales presentan ventajas e inconvenientes, como no podía ser de otra manera. En el lado de las ventajas podemos destacar la creación de puestos de trabajo, de muchos puestos de trabajo, ya que no hay más que pensar en cualquiera de las fábricas en China de cualquier multinacional para ver la ingente cantidad de trabajadores que utilizan. Otra ventaja es la asociada a la transferencia de tecnología. Las multinacionales utilizan tecnología puntera que es asimilada por otras empresas locales en los países en los que operan. Además, ayudan a mejorar la balanza comercial de aquellos países en los que están presentes gracias al elevado volumen de exportaciones que hacen. Pero claro, también hay inconvenientes. El primero puede ser el excesivo poder económico y político que pueden llegar a alcanzar, condicionando las decisiones soberanas de muchos países, sobre todo cuando son pequeños. El segundo puede ser que su influencia social tiende a una cierta homogeneización cultural.
Todos llevamos ropa similar, comemos cosas similares, vemos las mismas películas y escuchamos la misma música, porque todo eso lo hacen las mismas empresas para todo el planeta. Finalmente, señalar que pueden darse conflictos de intereses entre la multinacional y otras empresas locales, los trabajadores o las administraciones. Por ejemplo, si la mano de obra local se encarece, tal vez la multinacional decida que ya es hora de trasladar la producción a otro sitio donde esté más barata. En definitiva, luces y sombras, como en casi todas las cuestiones económicas. Y esto es todo por el momento. En el próximo vídeo trataremos de resolver algunas cuestiones de selectivo o above sobre este bloque antes de darlo por finalizado. Gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre mucho ánimo.